Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con nuestros alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, con el Arzobispado y el Canal 9 Bio Bio Televisión, hablando de los temas que a usted les importa. Esta vez vamos a hablar un tema interesante, novedoso, que creo que nos puede ayudar para nuestra propia conversación en la familia. Vamos a hablar de astronomía. Y para eso tenemos dos buenos invitados. Ronald Mennikent, él es el primer astrónomo grabado en Chile y es director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, y también el profesor, doctor Rodrigo Dives, director del Centro para la Instrumentación Astronómica. Él es ingeniero civil eléctrico. Y la idea es conversar sobre la astronomía, sobre todo que Chile es un lugar, un campo extraordinario de observación astronómica, y yo quisiera partir preguntándoles por qué estudiaron astronomía, instrumentación astronómica, y cuál ha sido su experiencia personal, y después vamos a derivar ya en la ciencia misma. Por favor, profesor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por poder compartir parte de nuestra vivencia y experiencia en algo tan apasionante como es la astronomía. En mi caso, comienza siendo una inquietud desde niño, en que me llama mucho la atención las revistas, los periódicos que se relacionan con la astronomía, la ciencia astronómica, las imágenes, los planetas. Mucho también va a través de la literatura y el cine de ciencia ficción. Entonces todo eso me llama mucho la atención. Yo le hablo a la edad de los 7, 8, 9 y 10 años, que comienza entonces a ser muy atractivo todo este tema. Posteriormente, a la edad de tomar una decisión por una carrera, me encuentro en Chile que no existen las alternativas para estudiar astronomía. Le hablo de los años 80. Entonces, la alternativa más cercana es la física, que tiene algo que ver también con cómo funcionan los astros, etcétera, la constitución de la estrella. Entonces, finalmente decido estudiar física. Pero en mi caso, esta motivación por la astronomía viene en mi ADN, a lo mejor desde niño, desde pequeño. Ya. ¿Y la experiencia ha sido positiva? Muy positiva. O sea, yo creo que estar en lo que a uno le gusta es muy gratificante. O sea, eso es fundamental hacer, y es también mi consejo, y ha sido nuestro consejo con familia para nuestras hijas, por lo menos, para que ellas puedan realizarse en la vida en algo que realmente les produzca satisfacción. Porque uno finalmente va a estar gran parte de su vida, muchas horas, en lo que es la profesión, el trabajo. En mi caso me ha producido grandes satisfacciones la astronomía y lo sigue haciendo. Uno nunca termina de aprender en esta ciencia. ¿Y hay alumnos que se interesan por la astronomía? ¿Hay candidatos a los cursos? ¿En qué universidades se imparte astronomía en este minuto en Chile? Hoy en día... Usted tuvo mala suerte, por así decirlo, pero sí. Los nuevos no, digamos. En ese sentido, claro. Ahora, astronomía está en la Universidad de Valparaíso, la universidad está en Arica también, en Antofagasta. Tenemos en varios lugares de Chile, en Valparaíso, por ejemplo, en Santiago, varias universidades. Hoy en día es un tema muy atractivo, las universidades ven el interés que existe entre la gente y están abriendo nuevas carreras. Entonces, hay disponibilidad. Bueno, usted es el director del Centro para la Instrumentación Astronómica, y uno inmediatamente se imagina el norte de Chile. Correcto, sí. ¿A qué se dedica usted? Porque entiendo que es distinta la astronomía a la instrumentación. Personalmente yo me dedico tanto a la instrumentación astronómica, que es el desarrollo de instrumentos para los telescopios que se alojan, que están en el norte de nuestro país, pero yo también trabajo en ciencia. Así que la génesis de mis intereses, escuchando a Ronald, encuentro harta semejanza con lo que me pasó al principio. ¿Por qué?
la astronomía, o sea, la ciencia en sí, era un objetivo de interés cuando yo era niño. Y la astronomía en particular me interesaba mucho. Habían dos cosas que me interesaban mucho, era la astronomía y la arqueología. La arqueología era un poco más complejo, pero me gustaba andar buscando cosas entre medio de la arena. Y la astronomía siempre me interesó. Ahora, buscando la alternativa, acercándonos a la época de decidir qué es lo que uno va a estudiar, como me crié en Chillán, la Universidad de Concepción estaba muy cerca y me cargué un poco hacia el lado de la instrumentación a través de la ingeniería electrónica. Entonces estuve en física, me fui a la ingeniería electrónica, pero la astronomía en sí como ciencia siempre me interesó. Y siendo estudiante de electrónica me iba a meter a la facultad de física a tomar cursos y ahí está siempre cerca. Entonces, después de desarrollarme, hacer mi doctorado en instrumentación astronómica, en el desarrollo de instrumentos y en el uso de ellos para observación científica, también me involucré harto en ciencia y trabajo, diría, digamos, 50 y 50 en las dos áreas. Una persona, profesores, que en este minuto nos está viendo y quiere conocer algo de astronomía, quiere introducirse en el tema, ¿hay cursos de extensión, hay charlas, hay un lugar donde las personas pueden informarse, hay material? Bueno, definitivamente en nuestro Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción nosotros organizamos una escuela de verano y una escuela de invierno que son abiertas para todo público. La gente que tiene interés puede llamar a la Secretaría, puede comunicarse con nuestra persona encargada, nuestra periodista, para informarse en detalle de cuándo son los cursos, de cuándo son las temáticas. Además pueden visitar nuestro telescopio, sí, esas son visitas gratis para todo público, una o dos veces al mes, especialmente durante los meses de verano. Claro. Los días 5 y los días 20 se abre el telescopio para observación abierta a público. Antes de entrar en el tema mismo de la astronomía, y como hay muchos jóvenes, papás, que tienen a sus hijos pensando en qué carrera estudiar, ¿cuáles son los campos laborales que tiene un astrónomo cuando sale de la universidad que usted planteó? ¿Es un campo laboral en este minuto escaso? ¿Hay posibilidades? ¿En qué están sus alumnos ahora que se han recibido ya? El campo laboral, si bien la disciplina astronómica se ha desarrollado mucho en nuestro país, como en ningún otro país en la Tierra, digamos, es bastante amplio, diría yo, desde el punto de vista de que los egresados mayormente encuentran lugar donde trabajar, ya sea en observatorio o seguir la disciplina desde el lado de la academia. Entonces existe cómo entregar el conocimiento. Ahora se ha encontrado en otros países, no tanto en Chile, porque hay poca migración desde una disciplina. Una vez que uno llega al campo laboral, migrar de una disciplina a la otra es un poco difícil acá, porque de alguna forma la sociedad nos encasilla un poco. Claro. Usted es matemático, ¿cierto? Usted es ingeniero, usted es ingeniero. Entonces, los astrónomos en particular son muy preparados en el uso de herramientas matemáticas, de informática, software, extremadamente delicado con lo que significa el uso de la estadística, por ejemplo, que se puede ocupar en análisis bancario, y en otros países los astrofísicos no siguen la disciplina astrofísica, sino que los toman y los llevan a los bancos, a las bolsas, donde ganan una cantidad de dinero impresionante. Entonces el campo en realidad no solo es la astronomía, sino que también se abre. Sin embargo, o sea, usted ve a un astrónomo trabajando en un banco. Sí, ¿por qué no? Y ve a un banquero trabajando en un laboratorio astronómico. Jamás. Ya, está bien. No. Bueno, pasemos ahora a otros temas. Bueno, ustedes llevan años en esto, ¿con qué se quedan? Mirando el universo, mirando los astros, ¿con qué se quedan ustedes para su vida personal, digamos? Estas son preguntas filosóficas. Sí, está muy bien, interesante, entretenido. Así que para mí el hecho de hacer ciencia y tratar de acercarse un poco a la maravilla de pensar, ¿cierto? A la maravilla de tratar de escudriñar un poco en lo vasto que es el universo, y tratar de buscar un poco respuesta a lo que el universo nos tiene preparado, y que nos ha costado tanto poder entender desde la parte teórica, a partir de la
generación de instrumentos para observación científica. Eso es una maravilla de por sí. Ahora, como yo estoy también involucrado en instrumentación, en la parte del desarrollo tecnológico, la otra cosa con lo que me quedo es la posibilidad de entregar a la sociedad, ¿cierto?, esta posibilidad de entregarle conocimiento práctico a nuestra base estudiantil, que a lo mejor en este momento no tiene acceso a ello, y estas herramientas que se ocupan para instrumentación astronómica, como siempre son de muy alta tecnología, tenemos la oportunidad de acercar a nuestra sociedad estudiantil a que puedan participar de ello, y eso lo encuentro yo maravilloso. Usted ha usado 2 veces la palabra maravilla, o sea, maravillarse, el estupor. Bueno, yo he visto tesis de astrónomos y la verdad que son puras matemáticas. ¿Cómo se pasa de la observación, digamos, al modelo matemático? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el fondo, ¿cuál es la finalidad de eso? Sí, bueno, antes de contestar esa pregunta, retomando el punto del asombro, creo que es fundamental que de alguna manera el científico experimente cierto asombro frente a la realidad, frente a la naturaleza, porque es un motor en el desarrollo de su ciencia, buscar respuestas finalmente. Y el hecho de que exista algo y no exista nada, entonces Einstein mismo mencionaba que ese sentimiento del asombro frente a lo que existe, digamos, es uno de los sentimientos más grandes que el ser humano puede experimentar. Y realmente, quizás los científicos nos caracterizamos en ser insaciables en ese sentido, de buscar siempre respuestas y de buscar algo, el orden, por ejemplo, el orden a través de las matemáticas, de las ecuaciones, que representan una realidad física, así como el artista se maneja mediante simbología artística, representar realidad interna del ser humano, el matemático y el científico finalmente está representando a través de todo un lenguaje de las ecuaciones una realidad física, una manera en que funciona el cosmos. Eso es fundamental y fascinante bajo mi punto de vista. Y ahora, volviendo a su pregunta, le debo confesar que ya olvidé su pregunta, así que la pregunta era, ¿con qué se queda después de toda esta experiencia de haberse maravillado, como decía usted, de haberse asombrado? ¿Con qué se queda? Bueno, también aparte de esto, que es una experiencia muy personal, definitivamente retomo el punto que dice Rodrigo, que la astronomía tiene una gran gracia, que es llegar de una manera visualmente atractiva a la gente para hacerle valorar la ciencia. Es difícil que lo lleve a las personas en unos pocos minutos a entender, por ejemplo, una clase de física cuántica que demora 1 año en la universidad. Pero sin embargo, con herramientas relativamente sencillas que maneja el astrónomo, por ejemplo, las grandes imágenes que los telescopios sacan del universo, la gente puede decir, oh, el científico está haciendo cosas valiosas, estamos llegando, por ejemplo, a los confines del sistema solar con máquinas súper sofisticadas, y eso va a retribuir a la ciencia con un público, una sociedad culta, una sociedad que va a valorizar el quehacer científico. Que reconoce su pequeñez también. También, por supuesto. Sí, yo creo que cuando uno ve eso, reconoce su pequeñez. Sí. Una pregunta desde el ámbito científico, no vamos a entrar en el ámbito filosófico ni teológico todavía. ¿Cuáles son las teorías más potentes que hay desde el ámbito científico en relación al inicio? Porque usted usó un concepto que dice maravillarse que hay algo y no nada. O sea, es algo en vez de nada. Bueno, el concepto de nada es un concepto muy, muy potente que ha llevado a buscar cómo se genera ese algo. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son las teorías para que la gente pueda entender algo? ¿Son muchas teorías? ¿Cuáles son? Dependiendo de el ámbito en el que uno se enfoca específicamente, existen teorías para explicar lo macro y lo micro, ¿cierto? O sea, el concepto de algo en vez de nada. O sea, bueno, ahí hay un paso. Sí, yo puedo comentar, por ejemplo, cuando el ser humano inventó el cero, y ese cero, ese elemento
fue muy difícil de introducir en nuestra mentalidad. Vino, creo que de la India por ahí, el cero, y fue fundamental para definir lo que es la matemática moderna. Entonces ahí ya tenemos que en nuestra mente por lo menos vive el concepto del cero y también vive el concepto de la nada. Somos capaces de generar a través de nuestro racionamiento, a través de nuestro pensamiento, esas ideas que de alguna manera nos vinculan con el universo que llamamos material. Eso. Entonces, en ese sentido es un concepto muy útil y práctico, el cero y la nada, digamos, conviven con nosotros, a pesar de que es muy difícil. La nada se han escrito miles de páginas. Aunque es muy difícil decir que algo tiene nada. Entonces, claro, en términos astronómicos, lo que sí existe es el vacío, ¿ya? Que es espacio. No es nada, filosóficamente hablando, porque en el espacio hay un volumen, lo podemos vaciar, ¿no es cierto?, de estructura, pero finalmente va a haber un volumen. Pero infinito, finito. Ya, volviendo al tema del origen, el Big Bang no sé, pregunta, o la gran explosión es lo fundamental que hoy en día rige la cosmología moderna. Ya. Ese comienzo inicial de una gran explosión de energía en donde comenzaría a existir el tiempo, el espacio y la materia-energía, es consistente con algunos hechos observacionales hoy en día, como es la radiación de microondas de fondo, que es una radiación de unos 3 grados Kelvin de temperatura que llena el universo y que podría ser el eco de esa gran explosión. Y así hay otras evidencias experimentales que apuntan que realmente este concepto funciona hasta ahora. Hasta ahora. Correcto, la ciencia viva siempre hasta ahora. Es bueno, eso es extraordinario, ¿no? Siempre se habla, pareciera ser. Correcto. O sea, en definitiva, quizás la maravilla de lo que ustedes hacen es que está la conciencia que es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. No, por supuesto. Por lo tanto, todas las respuestas claras en esto son miradas con cierta sospecha, digamos. Sí, definitivamente. Cosmológicamente de lo que se habla es que existe un modelo que agrega los ingredientes del cual el universo está hecho, ¿cierto? Y que esto viene de diversas hipótesis que se han establecido. ¿Cuáles son las hipótesis más...? En este caso, el modelo cosmológico estándar establece de que hay una cantidad que es la materia, hay un ingrediente que es la materia bariónica, que es la que nosotros estamos hechos, la que está hecho las cosas materiales que nosotros podemos percibir a simple vista, ¿cierto? Después hay un ingrediente que se llama la materia oscura, de la cual nosotros sabemos cómo debe afectar al entorno, pero no sabemos en qué consiste. ¿Ya? Del universo completo o de la energía completa del universo, la materia bariónica de la cual nosotros estamos hechos consistiría en un 5%. Después tenemos alrededor de un 20% de esta materia oscura, y el resto es algo mucho más misterioso aún, que el modelo cosmológico estándar indica que es alrededor de un 80% que se llama energía oscura. Entonces, cuando nos ponemos nosotros, ¿cierto?, en la frontera a decir que en realidad creemos que conocemos este universo, que nos plantea un montón de... preguntas. Sí, en realidad lo que conocemos es bastante menor. Y de ese 5%, que se supone que la materia bariónica que existe en el universo, nosotros tenemos acceso con nuestros telescopios, ¿cierto?, a lo que está inmediatamente alrededor de nosotros, pero la inmensidad del universo es tan gigante que nos impide en realidad conocer incluso ese 5% Ahora la pregunta, con gran detalle. ¿Cómo llegan ustedes a afirmar que existe mucho más allá de lo que ustedes pueden observar? ¿Eso es una hipótesis? ¿Es a lo que llegan por los modelos matemáticos? Es decir, ¿sería impensable imaginarse solamente ese 5%? ¿Cómo se mueve esa teoría? Bueno, las observaciones en realidad que han reafirmado la existencia de este modelo, en realidad no es una existencia, pero es un modelo que ha sido apoyado por observación empírica, ¿cierto? Y está basado en lo que Ronald comentaba, que es la observación del el fondo cósmico de microondas, que es esta radiación remanente, la más antigua a la cual nosotros tenemos acceso con nuestra instrumentación, y que en realidad es un baño de fotones que viaja con nosotros por el universo y que se propagó desde el
inicio del universo, esta es una etapa de vida del universo muy cercana al Big Bang que emite esta gran radiación. Y entonces existe un modelo acerca de cómo se configura esta radiación en el cielo que uno, hacia cualquier lado del cielo donde uno observe, la va a encontrar. Entonces, si uno observa, va a tener ciertas características, y la única forma que tenga esas características es si cumple con estos ingredientes que nosotros le estamos dando en este momento. Entonces, se intenta explicar a través de diferentes modelos, y el que más se ajusta en este caso a las observaciones es este modelo donde hay un 5% de materia bariónica, 20% oscura. Bueno, vamos a seguir después de una pausa con esta interesante conversación que tenemos con los profesores Meniken y Rives. Aquí estamos nuevamente en diálogo. Escríbanos a @pediálogo. Nos importan sus opiniones, sus comentarios. Nos interesa mucho saber cómo seguir adelante con los temas que a usted le interesan. Y estamos ahora con el profesor Meniken, el profesor Rives, conversando sobre astronomía. Estuve leyendo un artículo que decía que estos últimos 10 años el conocimiento que hay, digamos, en todos los campos del saber, sobre todo en el mundo científico, es muy superior a todo lo que se había conocido antes, es decir, ha sido una evolución exponencial, ¿ya? ¿Cuáles son los grandes descubrimientos que han habido hoy día en la astronomía? Esa es la pregunta 1. Y la segunda pregunta es, ¿cómo está la astronomía de Chile en comparación a otros países? Hoy día la interconexión es tan grande que prácticamente se está trabajando en línea en todas partes del mundo. No sé, ¿puede empezar usted, Sí, profesor? por supuesto. La astronomía ha tenido una edad de oro en los últimos 10, 15 años. Uno de los grandes descubrimientos es el de que el universo está en una expansión acelerada, por lo tanto hay algún tipo de fuerza contraria a la fuerza de gravedad que en nuestra ignorancia le hemos llamado la energía oscura, de la cual ha mencionado ya Rodrigo. Y entonces nadie sabe ni tiene idea lo que es esa gran energía oscura. Ese es un tema. El otro tema que yo puedo mencionar son los planetas extrasolares. O sea, yo me crié aprendiendo que teníamos 9 planetas en el sistema solar y no había conocimiento de nada más. Hoy en día hay 4.000 planetas posibles alrededor de otras estrellas. Entonces, incluso estamos descubriendo planetas semejantes al nuestro y con potencialidad tecnológica de estudiar la atmósfera de estos planetas para dilucidar si hay moléculas como las que nosotros tenemos aquí en la Tierra y potencialmente vida. Oiga, respecto de eso al espacio, al tiempo, si tuviéramos que hacer una comparación entre el espacio y la Tierra, donde estamos nosotros, puede ser, por ejemplo, una bola de 1 metro de diámetro respecto de una cabecita de alfiler o una bola más grande. Si tuviera que decirlo. Bueno, el puro sistema solar, algunos estudiantes a nivel de enseñanza básica hacen modelos, por ejemplo, si fuera el Sol una pelota de playa, ¿cierto?, en medio de un gran estadio, ya el primer planeta vendría a estar, qué sé yo, 2 cuadras, 3 cuadras de distancia, y así vamos escalando a que el sistema solar completo viene a ser de varios kilómetros de tamaño. Entonces todo eso nos ayuda en nuestra pequeña mente a entender la distancia astronómica. Pero para que la gente entienda, digamos, lo pequeño que somos, no significa que no seamos una maravilla, el hombre, el ser humano, la naturaleza, es una maravilla, pero comparativamente, digamos, claro, es mínimo, digamos. Claro, bueno, por ejemplo, el mismo Sol tiene 700.000 kilómetros de tamaño y nosotros, imagínense, 700.000 kilómetros, o sea, es bastante comparado a la distancia de acá a Santiago, son 500 kilómetros. O sea, 700.000 veces
Sí. Ir a Santiago y volver. Por Sí, ejemplo, eso claro, es. no sé si tú recuerdas alguna otra analogía, pero son distancias tremendas. 150 No. millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Entonces, eso hace también muy difícil el viaje interplanetario y que esta cosa de, si estamos descubriendo planetas, sí es verdad, pero llegar allá es otro cuento. Es muy difícil, con la claro. tecnología presente. Sí. Hay otro tema que a lo mejor sería bueno remarcar en este momento acerca del descubrimiento de planetas extrasolares, que son planetas que se han descubierto alrededor de otras estrellas en nuestro universo inmediato. Eso nos ha dado hace muy poco, hace un par de años solamente, una visión acerca de la posibilidad de que exista vida en otros sistemas planetarios, que tiene una gran probabilidad, es muy alta. Existe una distancia a la cual los planetas deben situarse de su estrella para que se dé la posibilidad de encontrar agua líquida en ese lugar. Y hay un rango de distancia a la cual se tiene que encontrar este planeta de su estrella, que se llama la zona habitable. Ya. Dependiendo de la temperatura de la estrella y dependiendo de la distancia de la estrella se ubica la zona habitable. Entonces, eso se habló, ¿cierto? Hay una teoría que viene de la ecuación de Drake, de donde se van a encontrar las civilizaciones inteligentes alrededor. Pero el hecho es que, en concreto, ¿cuántos planetas hay en la zona habitable en nuestro universo inmediato? Y era una pregunta súper interesante porque no se había podido encontrar. Los últimos 10 años ha explotado esto del asunto de encontrar planetas extrasolares. Pero resulta que en la estrella más cercana a nuestro Sol se encontró un planeta que está en la zona habitable. Es decir, la posibilidad de ahí encontrar agua en estado líquido y por ende la posibilidad de que ahí se encuentre vida pero estamos hablando de casi la 100% de efectividad. Mira. Entonces, eso es como un despertar a la posibilidad de encontrar vida, pero altísima. Yo los quiero llevar ahora a otro tema. Sucede que en los cursos de teología se estudia mucho la teodicea, qué sé yo, y hay mucho interés en el diálogo fe-ciencia. Es decir, nosotros, digamos, los creyentes, yo estoy muy interpelado por la ciencia para alimentar mi fe. En el mundo de la ciencia, ¿es un tema, digamos, la fe y la ciencia, la pregunta por un Dios absoluto, todopoderoso, creador, o está fuera del espectro de estudio y el espectro del diálogo, digamos? ¿Qué es lo que pasa en esa esfera desde el punto de vista académico, digamos? Yo creo que hay experiencia y experiencia. En la experiencia personal y en el entorno que he logrado participar dentro de mi vida como estudiante y después como profesional, no he visto mucha conversación al respecto. Poca conversación. Pero eso no quiere decir que no se dé, porque de hecho hay religiosos que son perfectos astrónomos, sí, claro, excelentes astrónomos, uno de los cosmólogos más importantes de nuestra historia moderna. Lemaitre fue, ¿cierto?, un religioso. Claro. Entonces, y el Vaticano tiene de hecho un observatorio. El Vaticano tiene un observatorio. Claro. Pero personalmente yo no he encontrado eso, por lo menos. Pero a lo mejor me gustaría escuchar lo que dice Ronald. Hay religiosos que son astrónomos, pero hay que ver si hay astrónomos que derivan en lo religioso, en la pregunta más fundamental de la existencia. Bueno, dos cosas al respecto. Personalmente sí, yo me declaro un creyente cristiano y vivo mi fe en paralelo con mi amor por la ciencia y mi disfrute de la ciencia como un medio de acceder al conocimiento. Pero hablando en términos generales, lo que es la ciencia, el científico, él adopta una metodología propia de la ciencia en la cual Dios queda fuera de ser un objeto de estudio. Entonces, Dios no es un objeto de estudio para la ciencia, no es algo repetible ni que se pueda medir, por ejemplo. En ese sentido, entonces, vemos a la ciencia funcionar en un carril paralelo, en que hay tanto científicos creyentes como no creyentes, espirituales como no espirituales, ateos, de todo. Entonces, en ese sentido, yo veo la ciencia como algo independiente, más que nada una metodología, una forma de adquirir conocimiento.
Ahora, ciertamente, tal como tú lo mencionas, hay gente que vive con la ciencia siendo agnóstico o ateo o creyente. Ya, bueno, yo lo encuentro realmente la respuesta excelente en el sentido que el estatuto epistemológico de la ciencia es distinto al de la filosofía y al de teología. O sea, yo encuentro que es muy bueno que la ciencia no se arrogue prerrogativas teológicas, pero tampoco el teólogo se arrogue prerrogativas científicas. Son campos distintos. Ahora, ¿ustedes piensan que la ciencia puede responder a la pregunta del cómo? O sea, esa es la inquietud de ustedes, el cómo, ¿ah? El cómo funciona, el cómo, el saber. Sí. La pregunta del para qué. O sea, cuando ustedes están en la inmensidad, la pregunta es para qué, que al final es la pregunta para qué existimos. ¿Está en el discurso o no? Es una excelente pregunta. Son difíciles, pero sí, bueno, sí, es una excelente pregunta que preguntas difíciles. Yo creo que esa pregunta está presente en cada momento, en cada científico que está detrás de su telescopio, mirando, observando o analizando sus datos, porque tiene que existir un para qué o no sé, debería poder responderse de alguna forma. Sin embargo, científicamente, ¿cierto?, hay una pregunta objetiva y hay que atacarla. Entonces, lo que queda para poder resolver el para qué, ya eso es más personal, yo creo. Pero no veo yo que científicamente se esté tratando de dar respuesta a eso. Por ejemplo, o sea, yo creo que hay algunas preguntas que se ha estado tratando de atacar, que es muy difícil, me imagino, hay algo de filosofía involucrado acá también, respecto de si es que el universo en el cual nosotros vivimos es el único universo que existe o hay universos paralelos. Si existen universos paralelos, el universo nuestro junto con el de los vecinos es una gama de universos que pertenecen a una estructura mayor o que tiene alguna finalidad. La finalidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? O sea, ¿y para qué? Claro. Bueno, lo que yo puedo decir es que usted toca el tema del propósito en el fondo, ¿no es cierto? La fundamentación, para qué existimos, en fin, me da la impresión. En ese sentido, creo que la ciencia, hasta donde yo puedo ver, no se manifiesta al respecto. Es un tema que le escapa a su dominio, ¿cierto? Entonces, mucha gente encuentra en religión o en espiritualidad tratar de encontrar respuestas para esa temática profunda de la vida humana, y otras simplemente lo encuentran en su propio planteamiento que se logran realizar filosóficos. O sea, al respecto, yo he hablado con amigos que son científicos y que son, por ejemplo, ateos, y encuentran en su manera de vivir la vida también una satisfacción para esa pregunta. Sí, claro. Normalmente yo encuentro que ahí está el corazón de lo que es la vida misma, ¿no? Hacerse preguntas y tratar de responderlas desde la ciencia, desde la ética y desde la estética. Por ejemplo, aquí hemos tenido artistas, muchos artistas, y ellos también a través de su creación pretenden manifestar las grandes preguntas que tienen en la existencia. Pienso que sería interesante generar un debate con estudiantes de astronomía, de física, de matemática, sobre las preguntas de el cómo, el para qué, el por qué, y lograr generar estos vínculos. Además, Concepción es una ciudad universitaria de primer nivel que hay que potenciar. Oiga, sí, definitivamente. Usted, bueno, contaba que tiene familia. ¿Usted le recomendaría a un hijo, una hija suya estudiar astronomía o no? Bueno, fue de repente como un sueño. Si es que la hija le pregunta, porque usted dijo que era muy dejarla de libertad, pero... Mira, sí, tengo 3 hijas y en algún momento me ilusioné de que alguna fuera astrónoma, pero después cada una siguió su propio carril, y una bioquímica, la otra kinesiología y la tercera periodista justamente. Sí, va a aparecer por aquí en algún momento seguramente. Y bueno, estas chicas, lo importante es que hagan lo que a ellas les gusta.
A mí la carrera me apasiona, pero entiendo que no todos podemos ser astrónomos. Imagínese un mundo lleno de astrónomos. No sería... Necesitamos que también otro tipo de personas que complementen a la sociedad. ¿Y usted? Sí, yo tengo 2 hijos, uno de 6 y otro de 8. Ah, ya. Y yo soy más de la idea que ellos decidan lo que quieren hacer mientras ¿cierto?, sean felices y que encuentren una pasión y desarrollen esa pasión, pero con toda la fuerza y toda la energía. Que no se queden ahí al medio de hacer algo por cumplir, sino que la pasión los lleve adelante. Ahora, la segunda pregunta que quedó dando vuelta es el nivel de astronomía, el nivel de los astrónomos respecto a otras partes del mundo. Usted está siempre conectado, viajando en distintos congresos. ¿Qué es lo que está pasando en otras partes? Por ejemplo, en el mundo, en China, por ejemplo. ¿En qué están en el ámbito de la astronomía, en Estados Unidos? Yo creo que con el correr de los últimos años como que se ha homogeneizado a nivel mundial con el aspecto de la globalización, tanto la calidad como la diversidad de la astronomía que se hace es muy competitivo en todos lados. En China, por ejemplo, bueno, los chinos han tenido un desarrollo últimamente pero notable en tecnología, los mayores telescopios, un telescopio de 500 metros que acaban de construir en China. Es algo que... 500 metros de diámetro, 500 metros de diámetro, un radiotelescopio para observar los confines del universo. Entonces, o sea, un telescopio de 500 metros de diámetro. Pero aquí sí no hablamos de astronomía óptica donde se ocupan espejos, sino que esto es radioastronomía, donde los telescopios son radiotelescopios, antenas, por así decirlo. ¿Chile tendría capacidad de hacer uno igual? No. ¿No? No. ¿A ninguna capacidad? No, por financiamiento. No, aquí hay pero una cantidad de financiamiento enorme que va desde un ministerio que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología a construir solamente el telescopio. Háblale tu telescopio. Sí. A ver. Sí, es que tenemos un consorcio entre Estados Unidos, China, en el caso particular la Universidad Normalista de Shanghái y la Universidad de Concepción, para traer un telescopio desde Hawái a Chile, instalar un telescopio submilimétrico acá. Entonces, ¿dónde? ¿Instalarlo dónde? En el norte de Chile, en el altiplano chileno. Pero sería la primera vez que una universidad chilena participa dentro de la génesis, el desarrollo instrumental y además el desarrollo de la ciencia en un proyecto de gran envergadura, así que muy importante. Qué bueno, ¿Y eso para cuándo, más o menos? Próximo año debería estar viajando a Chile este telescopio si todo funciona bien, porque hay un poco de financiamiento que está todavía en el aire. La próxima semana voy a China a la inauguración de un laboratorio en la Universidad Normalista de Shanghái, que va a ser un laboratorio hermano al nuestro que tenemos acá en Concepción para poder desarrollar tecnología para este telescopio. ¿Ya ha estado antes en China? Sí, un par de veces. ¿Qué pasa con la educación? ¿Es similar a la que tenemos acá? ¿Son otras exigencias? Difícil, no conozco muy bien cómo es el sistema educacional desde adentro, pero cuando uno interactúa con los colegas, que son colegas astrónomos, colegas ingenieros, son de súper alto nivel, muy alto nivel. Sí. Es muy competitivo, extremadamente competitivo allá. Los cupos son pocos y la gente mucha, así que... ¿Y en Chile ustedes cuántos alumnos tienen en astronomía en este minuto? Acá 180 entre pregrado, pregrado deben ser unos 160 y posgrado 40 más, ya estamos yo creo que cerca de los 200. Y es una carrera con poca deserción, ¿o no? O sea, el que llega está motivado. Sí, yo creo que sí, están motivados, pero finalmente entran, póngale 40 al año y salen, estamos graduando anualmente unos 8 o 10, pero eso es típico de carrera científica. Claro. Sí. Y derivan a otra. Está también la visión romántica que tienen algunos estudiantes cuando están en tercero o cuarto medio y quieren tirarse en el pasto a ver la estrella con un telescopio y después llegan ahí y los 2 primeros años son matemática, física. Entonces ahí ya se genera una deserción que es considerable, yo creo. Correcto. Perfecto. Bueno, la verdad que hemos tenido un programa no solamente interesante, sino que también ha habido mucho humor, algo que nunca tenemos que perder. Escríbanos, por favor, a @pediálogo, escuchar a 2 personas
jóvenes que le han dedicado su vida a la ciencia. Evidentemente que es un privilegio para la región y también es un ejemplo para los jóvenes. Hay que atreverse a indagar, a aventurar en carreras que no serían consideradas tradicionales, pero que generan una pasión, como hemos visto en los profesores Meniken y Reeves, extraordinaria. Así que bueno, lamentablemente el tiempo y el espacio se acabó. Se acabó el tiempo y el espacio, así que vamos a tener que cerrar el programa. Pero yo les quería regalar una revista. Esta es de nuestra universidad, del Instituto de Teología, la revista de Filosofía, para que puedan conocer, escudriñar otro lenguaje, por favor. Y muy agradecido. Y creo que hay hartos temas pendientes y quedarnos con la humildad. La verdad que lo que se sabe es muy poco respecto a lo que no se sabe. Eso lo tenemos que tomar como una gran aventura, un gran desafío. Y ojalá que todos, los científicos, los filósofos, los teólogos, estemos dialogando para poder conocer la verdad. La verdad que es como lo más maravilloso a lo que puede aspirar a un ser humano. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.